Capítulo 470. Túnel. Había cristales de fuego en el suelo. Los miembros de la tribu Zorro los habían excavado a medias, pero se volvieron a congelar. Sin embargo, los jefes tenían mejores armas y eran más fuertes. Con la ayuda del cristal brillante, los tres empezaron a cavar rápido. Sin embargo, también fueron cautelosos en caso de que llegara otra gente, como los miembros de la tribu Zorro o Shen. Xiao Xuan planeaba entrar en el pozo donde extraían los cristales de fuego. Había una capa de hielo blanco en las paredes del pozo. Ató una cuerda y la dejó caer, luego se deslizó hacia abajo por el pozo usando la cuerda. El pozo era profundo con paredes lisas. Usar una cuerda era más conveniente. Cuando estuvo dentro, pisó directamente una parte donde había estado la bestia. Sin la bestia, había un largo túnel a su paso. La roca alrededor del túnel estaba cubierta por una capa de hielo blanco. Aunque delgada, era roca congelada, por lo que era dura. El aire estaba frío. Xiao Xuan ni siquiera podía sentir el calor de su aliento. Podía sentir que había más cristales alrededor de este túnel. Tal vez la bestia larga se quedó aquí por los cristales de fuego, como el rey murciélago hace años. Sin embargo, han pasado siglos y esta serpiente nunca ha aparecido. ¿Estaba hibernando durante siglos? Esa fue una siesta muy larga. No estoy seguro de qué edad tiene esta criatura. Agitando su espada, raspó la capa de hielo y sacó algunos cristales de fuego en la pared. Xiao Xuan sintió que parte de la energía del cristal ya había sido absorbida, aunque quedaba algo. ¿La serpiente lo hizo? No tenía tiempo. Xiao Xuan agitó su espada más rápido. No necesitaba el cristal brillante, porque ya podía ver dónde estaban todos los cristales de fuego con su visión especial. Clang, clang. Dentro del túnel, el sonido de Xiao Xuan extrayendo los cristales resonó junto con el sonido de Zheng Luo y el resto extrayendo por encima del pozo. Cuando terminaron de recoger todos los cristales de fuego, también encontraron todos los cristales que los hombres congelados habían ocultado en varias partes de sus cuerpos, y pusieron los cristales en sus bolsas. Los tres saltaron al largo túnel. Inicialmente planeamos venir a tomar las minas de sal de Fox. No puedo creer que también hayamos tomado sus cristales de fuego, dijo el jefe de Taige con una sonrisa. Pase lo que pase, con los cristales de fuego, sus corazones pesados se consolaron un poco. La tribu Fox ya había extraído esta capa de cristales de fuego, por lo que cada pieza de cristal era más grande que las que se encontraron en la cueva del cuerno flameante. Los tres jefes descansaron un rato y luego se levantaron de nuevo. Nadie sabía cuánto tiempo estaría ausente la bestia rey. Querían aprovechar esta oportunidad para excavar más. Cuando la bestia regresara, se escaparían. He vivido mucho tiempo, pero nunca he visto tantos cristales de fuego. La respiración del jefe de Taige se aceleró. No estaba seguro si por la minería o la emoción. He vivido 80 años, pero nunca he visto tantos, suspiró Lanmu de Mountain Wind. La excavación de Xiao Xuan se detuvo por un momento. Zheng Luo permaneció en silencio. Los ojos del jefe de Taie se posaron en Zheng Luo, pero no habló. Los tres jefes parecían tener la misma edad, alrededor de 40 años. Sin embargo, en realidad eran mucho mayores que Zheng Luo. Quizás las tribus que no estaban familiarizadas con el cuerno flameante no lo sabían, pero Taige, debido a sus estrechas relaciones comerciales, sabía que de todas las tribus, la vida media de un miembro de la tribu del cuerno flameante era la más corta. Xiao Xuan solo supo esto recientemente. En el otro lado del océano, también lo sospechaba, pero no estaba seguro. Solo conoció la verdad cuando llegó. La tribu del cuerno flameante era diferente en muchos aspectos, pero en comparación con un humano débil ordinario, su vida útil era más corta. Muchos de los miembros de la tribu Tai en esta excursión tenían más de 100 años, aunque parecían de mediana edad. Sin embargo, si los miembros del cuerno flameante alguna vez vivieran más de 100 años, no cazarían ni harían trabajos pesados. Hacia el final de sus vidas, envejecían y se debilitaban muy rápidamente, porque sus vidas estaban incompletas. Esta fue una consecuencia inesperada de la división de la semilla de fuego. Hace años, sus antepasados se arrepintieron mucho por esto. En consecuencia,
Sus registros escritos a mano estaban llenos de autoculpa y culpa, no solo por su incapacidad para regresar a sus tierras natales, sino principalmente porque sentían que estaban siendo castigados con ciclos de vida incompletos. Los del cuerno flameante eran más fuertes que otros en muchos aspectos, pero en términos de vida útil, era como si hubiera un cuchillo que cortara su camino en dos antes de que pudieran terminar el viaje de su vida. Por otro lado, tal vez el chamán sabía esto, pero no se lo dijo a los demás. Además, la gente del cuerno flameante allí estaba aislada del resto del mundo, por lo que no lo notaron. Vivían sin resentimiento por esto. En este lado, los miembros de la tribu tampoco socializaban mucho con el mundo exterior, por lo que la mayoría no lo notó. Solo una parte lo sabía y se lo guardaron para sí mismos. En los últimos años, sus antepasados habían permitido los matrimonios intertribales, quizás para usar otra línea de sangre para resolver este problema. Desafortunadamente, este problema persistió. Su sangre era demasiado fuerte. Al principio, Shao Xian leyó principalmente notas llenas de culpa, pero nunca mencionaron directamente la razón. Solo después de que Shao Xian regresó de la montaña Gonja para practicar el control del adorno de hueso, la chamana se lo dijo. Había mucha gente que sabía que sus vidas eran más cortas que las de otras tribus, pero no conocían la razón. Algunas personas pensaron que era la forma de la naturaleza de equilibrar su extraordinaria fuerza. Deben haber recibido una fuente mágica de energía. Por eso algo debe compensar este poder. La mayoría de las personas estaban satisfechas con esta explicación. Los chamanes no se lo dijeron porque no querían que la tribu perdiera la esperanza. Habían pasado 1000 años y todavía no podían regresar. De alguna manera, después de tantas generaciones, este asunto se olvidó lentamente y solo los miembros de más alto rango lo sabían. Solo Wen Lo y la chamana conocían la verdadera razón. La llegada de Shao Xuan fue un rayo de esperanza. En el último año, la chamana había enviado varios grupos de personas a la costa donde llegó Shao Xuan para esperar una oportunidad para que toda la tribu se mudara. Sin embargo, no pasó nada. Nadie sabía cuándo llegaría otra oportunidad. ¿Cómo regresarán? Shao Xuan estaba sumido en sus pensamientos, extrayendo los cristales distraídamente. El jefe de Mountain Wind notó la extraña tensión en el ambiente. Voy a revisar el lugar. Shao Xuan le pasó los cristales de fuego que extrajo a Zheng Luo y corrió por el túnel. Mientras corría, Shao Xuan identificó direcciones y calculó la distancia hasta que se detuvo y miró la parte superior del túnel. Esto debería estar cerca de la cueva de sal del cuerno flameante. No directamente arriba, sino diagonalmente arriba de él. No excavó inmediatamente. Shao Xuan siguió caminando por el túnel hasta el final. Aquí fue donde la bestia rey salió disparada del suelo, pero el agujero ya estaba sellado con una capa de hielo muy gruesa. Cuanto más se acercaba al agujero, más frío hacía. Shao Xuan no caminó sobre él, simplemente escuchó. No podía oír a la bestia. Luego se dio la vuelta. Si la bestia rey selló el agujero con hielo, debe ser que no tiene intención de regresar pronto. Llamó al resto para que vinieran y les habló de sus deducciones. Planeó cavar hacia abajo, desde la cueva del cuerno flameante. Si realmente fueran a estar atrapados aquí durante unos días, no podían seguir pasando por la cueva de Fox, ¿verdad? La bestia había atacado la cueva de Fox. Podrían enfadar a la bestia rey. Si los pueblos Fox y Shen regresaran, no podrían evitar la guerra tampoco. No había necesidad de comenzar una guerra en este clima. Los cuatro estuvieron de acuerdo. Shao Xuan rápidamente blandió su espada como una pala, rompiendo la capa de hielo y excavando alrededor de las rocas en la pared del túnel. Los otros tres también ayudaron. No estaban seguros de la situación afuera, por lo que no podían irse inmediatamente. Mejor aprovechar el tiempo para extraer más cristales. Incluso si tuvieran que luchar contra la bestia más tarde, protegerían a un equipo con sus vidas para poder llevar los cristales de fuego de regreso. Todo esto podría durarles a las tribus mucho tiempo. El área que excavaron no era grande. Al principio la roca era dura, pero a medida que excavaban hacia arriba, se volvía más fácil.
Dentro de la cueva del cuerno flameante, los guerreros que custodiaban el pozo de cristales de fuego entraron en pánico y corrieron a buscar a Duo Kang. Duo Kang envió a una parte de la gente del piso inferior hacia arriba, en caso de que ocurriera el mismo incidente de escarcha. Cuando eso terminó, él y unos pocos hombres se acercaron cautelosamente al pozo de cristales de fuego. Si veían alguna señal de escarcha, se alejarían corriendo inmediatamente. Además de una bestia rey, ¿qué más vivía bajo tierra? Aplastar, aplastar, aplastar. Los sonidos se hicieron más claros. No sonaba como una bestia rey. No había ningún aura helada. Tampoco había escarcha. ¿Enemigos? ¿Quizás la tribu Fox o Shen? Duo Kang se puso más alerta y avanzó lentamente. Estiró el cuello hacia el pozo e hizo un gesto para que todos estuvieran en guardia. Todos agarraron sus armas, tan nerviosos que sus caras se contraían. Estaban traumatizados por la bestia rey y definitivamente no querían ver otra cosa brotar del suelo. Esperaban ver a otro ser humano. No importaba si era la tribu Shen o Fox, siempre y cuando fuera humana. Los sonidos se acercaron. Toda la gente alrededor del pozo estaba tensa. No sonaba como una bestia. El suelo pareció aflojarse. Duo Kang levantó una mano. ¡Tuf! Rumbo, rumbo. Algo de tierra y rocas fueron empujadas a un lado. Duo Kang estaba a punto de saludar y gritar ¡ataquen! Cuando vio 4 caras polvorientas. Entrecerró los ojos. 3 jefes y el anciano de su tribu saltaron del agujero. Los 4 finalmente habían completado la ardua tarea de cavar hacia arriba, solo para ver hachas, espadas y cuchillos apuntando a sus caras. Capítulo 471. Capítulo 470 se fue. Cuando vio a las 4 personas, Duo Kang se sorprendió. Se frotó los ojos con incredulidad. Jefe, ¿por qué saliste del suelo? Duo Kang se rió nerviosamente y retiró su hacha. Todos los demás retiraron sus armas frenéticamente. ¿No se fueron de la cueva? ¿Por qué regresaron por la tierra? Duo Kang hizo que alguien tirara una cuerda y subieron del pozo. Zheng Luo explicó brevemente y luego se sentó en una roca cuya capa de hielo ya había sido cortada para recuperar el aliento. Aunque eran guerreros fuertes, los 4 no habían descansado desde el túnel. Tenían miedo de que la bestia volviera, así que estaban en un estado de tensión. Finalmente podían relajarse aquí. Los ojos de Duo Kang brillaron. Quiere decir, si no nos vamos por el momento, ¿podemos saltar dentro y comenzar a minar cristales todos los días? Sí. Entonces, jefe, descansen aquí. Llevaré a mis hombres allá y continuaremos minando. Dijo Duo Kang, frotándose las palmas. En este punto, el miedo a la bestia se había desvanecido. Los cristales de fuego eran un objetivo atractivo. Traiga menos gente. Esté alerta. Regrese inmediatamente si algo parece mal. No sea codicioso. Le recordó Zheng Luo. Limpie la tierra y las rocas en el túnel que cavamos también. El túnel estaba lleno de muchas rocas y tierra debido a su excavación. Si la bestia rey regresaba, nadie sabía si se enfurecería al ver estas pequeñas pilas de tierra. Se estremecieron cuando pensaron en lo que sucedió en la cueva de los zorros. Fue extremadamente lamentable. Ni una sola persona en los 2 pisos de la cueva vivió. Lo sé. Duo Kang llamó a unas cuantas personas, trajo sus herramientas y se deslizó por la cuerda. Las otras tribus hicieron lo mismo. No perderían esta oportunidad. Xiao Xuan, ¿cuándo podemos irnos? Preguntó Zheng Luo. Yo tampoco lo sé. Espere. Xiao Xuan sacó una cuerda para hacer una lectura. Quería preguntar por la bestia rey, pero la lectura falló. Después de tantas veces, se había dado cuenta de que, por lo general, no podía realizar lecturas dirigidas a una persona o bestia mucho más poderosa que él. Por eso, después de un intento fallido, Xiao Xuan hizo una lectura del clima. Aunque no había una conclusión clara, Xiao Xuan descubrió que el clima empeoraría. Váyase en 2 días. Dijo. ¿2 días? Zheng Luo frunció el ceño. ¿Por qué? Creía en Xiao Xuan, pero quería saber la razón. Dejará de nevar temporalmente en 2 días, pero una vez que vuelva a empezar, el clima será peor que lo que presenciamos. Xiao Xuan les contó su conclusión. La lectura no le dijo qué pasaría,
pero insinuó que el mejor momento para irse era 2 días después porque dejaría de nevar. Los jefes de Tai y Mountain Wind memorizaron sus palabras, meditando sobre su próximo movimiento. En el pasado, la gente de Mountain Wind no tenía una buena impresión de Flaming Horn. Para ellos, los Flaming Horns eran personas fuertes, vulgares e irrazonables. Nada más. Sin embargo, estaban impresionados, especialmente por este Xiao Xuan. Entonces haremos preparativos para eso. Dígale a todos en la cueva que nos iremos en 2 días. Dijo el jefe de Tai. Si tenían que irse en 2 días, entonces la extracción de los cristales de fuego se convirtió en un asunto urgente. Después de un poco de descanso, los 3 jefes fueron a minar e instruyeron a la gente a minar más sal. Como solo tenían 2 días, deberían minar todo lo que pudieran. En el pasado, solo extraían lo que necesitaban, no demasiado. No vendían mucha de la sal que extraían aquí. La parte de la sal que se usaba para el comercio era muy pequeña. Esa fue la razón por la que solo minaron 2 pisos después de siglos. Si continuaban cavando hacia abajo, en lugar de sal, obtendrían los cristales de fuego y provocarían a la bestia rey antes. Entonces es probable que todos los guardias de la mina de sal también murieran aquí. Después de no hacer nada durante varios días, todos los guerreros de las 3 tribus estaban de mejor humor, ya que finalmente tenían algo que hacer. Al menos, no tenían que sentarse y soñar todo el día. No importaba si era sal del techo o del suelo, traían todo lo que podían. Esta podría ser su última oportunidad de venir aquí. Nadie quería actuar imprudentemente en el territorio de una bestia rey. Si lo hubieran sabido antes, hubieran evitado este lugar por completo. Estrictamente hablando, esta era la cueva de Flaming Horn. La gente de Tai y Mountain Wind no debería estar cavando aquí. Sin embargo, sus cuevas no estaban limpias y no tenían tiempo. Además, Zhen Luo sintió que esta podría ser su última vez aquí. Como todos estaban en el mismo barco, también podrían cavar en la misma cueva. De todos modos, no quedaba mucha sal. Si terminaran de minar en 2 días, sería genial para todos. En el futuro, si regresaran, la tribu Mountain Wind y Tai les ayudarían a tomar una cueva para Flaming Horn. Así, un grupo de personas extrajo sal. El otro extrajo cristales de fuego. Había 2 grupos de guardias en ambos lados. Si la bestia rey llegaba, se retirarían inmediatamente. La bestia rey apareció cerca en la segunda tarde. Sin embargo, simplemente deambuló por un rato y luego se fue. No llegó a las minas de sal. La gente que extraía cristales de fuego se había encontrado repentinamente con algunos zorros. Ambas partes se encontraron en el túnel y casi estallaron en guerra, especialmente la gente de Mountain Wind, cuyos ojos ardían y estaban inyectados en sangre. Estos eran ahora sus enemigos mortales. Estaban a punto de atacar cuando alguien en la superficie advirtió: La bestia rey está aquí. Inmediatamente, ambos lados se volvieron y corrieron de regreso a sus propias cuevas. La tribu de los zorros corrió de regreso a su cueva. Los Flaming Horns de regreso a la suya. Después de esconderse un rato, se dieron cuenta de que la bestia rey solo estaba dando un paseo y no se acercaba a las minas. Luego volvieron al túnel de nuevo. Esta vez no volvieron a encontrarse con la tribu de los zorros. El jefe de Mountain Wind, Lan Mu, les dijo a sus hombres que ignoraran a los zorros por ahora. Sí, la venganza debe tomarse, pero este asunto era más importante. No les quedaba mucho tiempo. Jefe, ¿qué hacemos? Dentro de la cueva de los zorros, la cara de un guerrero zorro se oscureció mientras le preguntaba al jefe zorro, que estaba callado. Se estaban escondiendo en la cueva de la tribu Shen. Cuando escucharon los gritos del rey bestia, supieron que su cueva iba a desaparecer. Aunque se sintieron aliviados de no estar allí, también se les rompió el corazón porque sabían que iba a ser una noticia horrible. Cuando la bestia se fue, se escondieron un poco más y luego se acercaron solo para ver una cueva llena de gente congelada sin signos de vida. Cuando llegaron al pozo, descubrieron evidencia de actividades mineras que se extendían hacia el túnel. Mientras caminaban, vieron tribus de las otras 3 tribus. Los cristales de fuego que habían trabajado tan duro para minar fueron robados por las otras 3 tribus. ¿Por qué no puede la bestia rugir en la cueva del cuerno llameante? Se quejó el guerrero zorro.
Sin embargo, también entendieron en sus corazones que ellos fueron los que provocaron primero a la bestia. Especialmente los pocos mineros. No solo tocaron la mejor, sino que también le arrancaron las escamas. Aunque era una pieza muy pequeña, seguía siendo una ofensa para la bestia. No estaban seguros si esta fue la razón por la que el rey bestia específicamente se dirigió y mató a todos en su cueva. Hablando de arrepentimiento, el que más lo lamentó fue naturalmente el jefe zorro. Los guerreros zorros habían luchado con el pueblo Chen en su cueva, y casi rompieron la sociedad. La única razón por la que el jefe Shen se tragó su orgullo fue porque sabían que no eran tan inteligentes como la tribu zorro. Si querían irse vivos, todavía tenían que depender de los zorros. ¿Y ahora qué? Nadie lo sabía. Si no tenemos una idea, ¿por qué no observamos a Viento de Montaña y al resto? Dijo la dama que estaba al lado del jefe zorro después de pensarlo un poco. Definitivamente no podemos luchar contra la bestia. Lo sabemos por la gente que murió congelada. Pero, ¿y si hay un cebo? Los ojos del jefe zorro brillaron. ¿Te refieres a dejar que esa gente atraiga la atención de la bestia y luego nos vamos por nuestra cuenta? Sí. Esa es una buena idea. Pero no quiero dejar atrás los cristales de fuego. Nadie lo haría. Todos estos cristales estaban tan cerca de ellos. ¿Estarían desperdiciando esta oportunidad? La tribu Zorro y Shen discutieron una vez más y decidieron minar los cristales de fuego primero y luego buscar una oportunidad para traicionar a Cuerno Llameante y al resto. Esa sería su señal para huir. El plan era bueno, pero mientras minaban, los exploradores que vigilaban la cueva del Cuerno Llameante informaron que esa gente había abandonado la cueva. ¿Se fueron? Quedaban tantos cristales. La bestia todavía estaba paseando afuera ocasionalmente. ¿Por qué se iban ahora? Dejó de nevar, los vientos también se detuvieron. Tal vez decidieron aprovechar esta oportunidad para irse. El jefe Shen dudaba. ¿Deberían irse también? Pero había tantos cristales aquí. En este momento estaban progresando más que antes. No podía soportar dejar este lugar atrás. Entonces, ¿vamos a cavar por unos días más? Sugirió el jefe zorro. Sin embargo, estaba pensando rápido. No tenían a Cuerno Llameante como cebo, pero todavía había otra gente. Después de terminar de cavar, podrían usarlos como cebo. Por eso, cuando las tres tribus se fueron, ni Zorro ni Shen los siguieron. Continuaron minando. Los que Zorro reclutó con la promesa de sal también sabían de los cristales de fuego ahora. En este punto, tampoco estarían dispuestos a irse. Mirando a esta gente, completamente enfocada en los cristales de fuego, el jefe Zorro y la dama a su lado se miraron, sonriendo levemente. Los que habían perdido todo sentido de la razón eran los más fáciles de manipular. Eran el mejor cebo. En este momento, Cuerno Llameante, Taí y Viento de Montaña salieron de la cueva hacia las blancas piezas de tierra. Ya había una capa de nieve de 7 metros de espesor donde el rey bestia había limpiado. Esta capa de nieve era más alta que una casa. Era muy difícil viajar por este lugar. ¿Nos encontraremos con la bestia? Preguntó Duokan. No creo. ¿Que sí? Xiao Xuan tampoco estaba seguro. Esperaba que su suerte no fuera tan mala. Capítulo 472. Enfrentamiento. La nieve y los vientos podrían haberse detenido, pero la capa de nieve más alta que una casa era un gran obstáculo para las tres tribus. Todos sufrieron. Al final, los tres jefes decidieron correr un riesgo, viajar por las huellas del rey bestia. Ayer, la bestia había aparecido cerca y la nieve se había detenido esta mañana. Estas huellas no tenían mucha nieve, y la capa de nieve existente había sido comprimida. Había un largo camino en forma de U. Caminar por este camino era mucho más fácil. Aparte de la capa de nieve que llegaba hasta la rodilla, no había obstáculos. Solo tenían que estar alertas de la aparición del rey bestia. Después de confirmar la dirección, caminaron por las huellas del rey bestia cuando pudieron. Si no había huellas, tenían que atravesar la nieve. Los Cuerno Llameante todavía estaban bien, ya que eran fuertes y tenían una gran resistencia. Pero todos los demás sufrieron. ¿Más huellas adelante? Dijo Zhenglo mientras miraba hacia adelante. Aunque no son recientes, la capa de nieve llega hasta la rodilla, ha estado aquí por algún tiempo. Si había nieve, eso significaba que el rey bestia no había estado aquí en un tiempo. Esta era una buena noticia. Apúrense, no se detengan.
dijo Zheng Lo a la multitud que estaba detrás de él. Tomaría al menos 3 días salir de esta llanura de sal. Podrían pasar muchas cosas en un período de 3 días. En el pasado, solo viajaban durante 2 días más el descanso nocturno. En este momento, todavía tenían que viajar de noche y les tomaría más de 2 días. Correr el riesgo de viajar por donde el rey bestia había viajado antes tenía 2 beneficios. 1. La nieve no era espesa. 2. No había sal venenosa. La gente de viento de montaña finalmente podría ser útil. Como la capa de nieve era demasiado alta, bloqueaba completamente su visión. No podían ver si había peligro al frente. La gente de viento de montaña tenía alas, por lo que, aunque no podían volar alto ni largas distancias, era suficiente para que revisaran la costa por encima de la capa de nieve. Seguro, procedan. El jefe de viento de montaña, Lanmo, habló con mucha más confianza y majestuosidad ahora. Desde el principio, su tribu había luchado por demostrar que era útil. También tuvieron que depender mucho de Cuerno Llameante. Ahora, finalmente podían inflar sus pechos de nuevo. Después de escuchar que no había ninguna bestia, muchos suspiraron de alivio. Los pasos se volvieron más ligeros. Preferirían sufrir caminando por la nieve que encontrarse con la bestia. Mientras se apresuraban, Xiao Xuan sintió que su corazón se saltaba a un latido. Dejó de caminar, ladeando la cabeza para escuchar. Xiao Xuan esperó un rato y finalmente escuchó los golpes. Pasaban por 2 latidos consecutivos, uno alto y otro bajo. Sonaba tan lejos y débil, pero tan cerca y fuerte. ¿Es la bestia? ¿No dijeron que la costa estaba despejada? Las huellas por las que caminaban tenían una capa de nieve que llegaba hasta la rodilla. No era fresca. Tampoco había huellas alrededor. Vuelvo a oír el sonido. Dijo Xiao Xuan, como una roca cayó sobre los hombros de los 3 jefes. Podrían sofocarse bajo la presión ahora. ¿Rey bestia? ¿Dónde? Eso es imposible. Acabo de volar para revisar. ¡No vi a la bestia! Dijo el jefe del viento de la montaña. Tum pum, tum tum. Los latidos se aceleraron, como cuando la bestia se despertó en las minas. Xiao Xuan miró de lado hacia la alta pared de nieve blanca. Todos miraron también. Crack, trueno, el sonido de hielo que se rompe y rocas que caen. El suelo debajo de ellos tembló. La alta pared de nieve se sacudió y colapsó. ¡Uf! La cabeza gigante y blanca de la bestia rey salió del suelo, forzando su cabeza a través de la nieve. Sacudió la nieve de su cabeza, revelando una cara cubierta de púas, como carámbanos. Es la bestia. Se había enterrado bajo tierra. Por eso no la vieron. Estaba bajo tierra. En este momento, ¿deberían dispersarse y correr por sus vidas? ¿O fingir estar muertos? Nadie estaba familiarizado con su comportamiento. Nadie sabía qué hacer. ¿Qué ahora? Incluidos los 3 jefes. Todos se sintieron desesperanzados. Anteriormente, la habían estado observando desde lejos. El terror que sentían no era tan fuerte como ahora. Incluso si la bestia se hubiera arrastrado por encima de sus cabezas, ahora era así. La mayor parte de su torso seguía bajo tierra. La parte delantera de su cuerpo y cabeza se levantaron, mirando a todos. La niebla blanca salió de sus enormes fosas nasales. El aire de repente se volvió frío, y solo estaba respirando normalmente. Si decidiera enfurecerse, las consecuencias serían inimaginables. Su mirada recorrió desde el frente de la línea hasta el final. Como si la escarcha ya se hubiera extendido, todos estaban inmóviles, como si ya estuvieran congelados. Nadie respiraba. Giraron la cabeza rígidamente, esperando las órdenes del jefe. Si decía que corrieran, correrían por sus vidas. Si decía que lucharan, lucharían y luego dejarían que un equipo que llevara los cristales de fuego y la sal se fuera sin ellos. Fue una decisión difícil para los jefes. Una decisión equivocada podría resultar en muchas muertes. ¿Correr? ¿Provocaría eso a la bestia? A muchos depredadores les encantaba perseguir objetivos en movimiento. Quizás los ignoraría si no se movían. ¿No correr? ¿Pero qué pasa si vuelve a llorar? ¿Nos congelaremos todos hasta morir? En este momento, su mirada cayó inconscientemente sobre Xiao Xuan una vez más. No solo los 3 jefes.
Después de que la bestia miró a toda la comitiva, miró a Xiao Xuan e incluso se inclinó más cerca. Las extremidades de Xiao Xuan estaban heladas. Era la primera vez que estaba tan cerca de una bestia rey. Nadie sabía si la bestia se enfurecería y los mataría a todos. Cuando la bestia se inclinó más cerca, todos retrocedieron, pero Xiao Xuan se mantuvo firme. Para él, retroceder era inútil. Además, el objetivo de la bestia parecía ser él. Miró hacia abajo, inclinándose hasta que estuvo a menos de 10 metros de Xiao Xuan. La diferencia de tamaño hizo que Xiao Xuan sospechara que quizás no fuera lo suficientemente grande como para bloquear una de las fosas nasales de la bestia. Dentro de sus ojos de hielo, Xiao Xuan vio líneas como patrones de copos de nieve en su globo ocular. Sus pupilas se contrajeron en una mirada como de daga, como un maestro que piensa en una decisión. No había una emoción fuerte. La bestia exhaló de nuevo. Una nube de niebla blanca le golpeó la cara. La cara de Xiao Xuan le picó por el frío mientras se formaba una capa de hielo. Esto fue solo una respiración, pero Xiao Xuan parecía que lo hubieran arrojado al congelador. Xiao Xuan, Zheng Wu se alarmó y estaba a punto de acercarse cuando vio patrones totémicos llameantes apareciendo en su cuerpo. Xiao Xuan se concentró en su poder totémico, resistiendo la escarcha con todas sus fuerzas. La lucha entre el hielo y el fuego era evidente en su cuerpo. Las llamas rojas rompían trozos de hielo y los patrones totémicos parecían ahuyentar la escarcha. Forzó todos los escalofríos fuera de su cuerpo con el poder totémico. Xiao Wan solo esperaba que la bestia no les lanzara su grito. Podía resistir una respiración, pero no un rugido. Si fuera fácil, toda la cueva de los guerreros de la tribu Zorro no habría muerto. Se concentró en nivelar la energía de su cuerpo, irradiando una energía neutral para evitar provocar a la bestia. Miró fijamente a sus ojos. Aunque hacía frío y parecía inexpresivo, todavía había rastros de sentimientos que ayudarían a Xiao Xuan a decidir qué hacer a continuación. Inmediatamente, las pupilas de la bestia se contrajeron aún más. Retrocedió la cabeza y se puso de pie, todavía mirando a Xiao Xuan. Las estrechas escamas de su cabeza se erizaron ligeramente al moverse, erizando sus púas como carámbanos. Parecía que ahora llevaba una bufanda de carámbanos, una señal de que estaba a punto de atacar. ¡Corran!, rugió Xiao Xuan. La temperatura a su alrededor bajó rápidamente. La capa de nieve de la altura de la rodilla era tan problemática como el barro y amenazaba con atraparlos a todos. Limitó severamente su movimiento. Incluso si quisieran correr por sus vidas, no podrían salir de su rango de ataque. Eran lentos, demasiado lentos, apenas una décima parte de su velocidad normal. ¿Cómo? Mientras Zheng Luo corría, vio a Xiao Xuan todavía de pie allí en su visión periférica. Estaba a punto de arrastrar a Xiao Xuan, pero antes de que pudiera acercarse, la bestia ya había abierto sus mandíbulas. Una corriente más fuerte que un tornado, junto con un frío extremo, fue lanzada directamente a Xiao Xuan. Se acabó para él. Eso fue lo que pensó Zheng Luo. En este momento, Zheng Luo estaba lleno de arrepentimiento. Si hubiera actuado antes, ¿habría podido sacar a Xiao Xuan del camino a tiempo? Nadie podía enfrentarse a esta bestia en esa cueva. Las imágenes de los cuerpos congelados en la cueva del zorro destellaron en la mente de Zheng Luo. Todos los cuerpos congelados, los pedazos destrozados. ¡Boom! Una enorme explosión lanzó a Zheng Luo hacia atrás. Todos los que estaban cerca también fueron lanzados en un segundo. Las dos altas paredes de nieve salieron volando por el aire en enormes trozos. La nieve se lanzaba por todas partes. Algunos pedazos se rompieron en migajas y cayeron como copos de nieve, extendiéndose por todas partes. En el pedazo de tierra blanca y nevada, la bestia helada miraba hacia abajo a los pequeños humanos como si fuera el rey de todos los seres en este pedazo de tierra helada. Ante a ella, una bola de fuego explotó en el aire. Las llamas rugían y se retorcía, dispersándose en los vientos helados, pero se volvieron a enfocar para formar una figura. Se parecía vagamente a una silueta humana, entre los cielos grises y las tierras blancas. En este mundo nevado,
una fuerza de rojo fuego se paró ante la bestia blanca. Capítulo 473. Bestia de sal. Las tranquilas tierras nevadas explotaron en un instante. La colisión entre dos fuerzas envió poderosas ondas de energía. Incluso el suelo helado dejó escapar débiles chirridos bajo el brutal impacto. Xiao Xuan sostenía su adorno de hueso en una mano, la otra apretada en un puño bajado. Había un cristal de fuego dentro. Basándose en sus capacidades, él ya era uno de los más fuertes de su tribu, simplemente como un guerrero totémico avanzado. Sin embargo, eso no era nada para una bestia rey. Un solo aliento y estaría muerto. Nadie quería enfrentarse a la bestia, pero si la encontraban o no, no dependía de ellos. En este punto, solo podía morder y enfrentarse a su destino. Todo lo que Xiao Xuan podía hacer era tomar prestado el poder de sus antepasados. Solo esto podía mantenerlo con vida. Y no estaba garantizado. Si ni siquiera esto fuera suficiente, olvídate de Xiao Xuan. Casi 3.000 guerreros aquí, que consistían en 3 tribus, serían aniquilados. Sus músculos se hincharon. Los patrones totémicos fluían por ellos como lava. Todo su cuerpo estaba cubierto ahora, incluso sus dedos tenían patrones totémicos. En este punto, no se podía reconocer su rostro. Solo los 2 ojos mirando oblicuamente hacia arriba. La ráfaga de escarcha llegó directamente a su rostro. Se podían oír fuertes golpes de impacto. La niebla blanca exhalada de las fauces abiertas de la bestia trajo escarcha y hielo, envolviendo por completo a Xiao Xuan. Sin las llamas que salían del adorno de hueso, Xiao Xuan habría sido un bloque de carne congelada, hecho añicos al tacto, al igual que los pedazos rotos de humanos en la cueva del zorro. Todos sus intestinos y sangre se congelaron sin una sola gota de sangre. No sintieron dolor. Aquí Xiao Xuan solo podía ver una silueta tenue y enorme a través de la niebla. Los vientos fríos rugían en sus oídos como cientos de miles de cuchillos silbando, destruyendo todo lo que tocaban. No había tiempo para respirar. El poder totémico y el poder de la herencia en su cuerpo gritaban. Energía azul y roja se liberaba de su cuerpo. Una inundación de azul salió de las llamas totémicas, de la cáscara exterior totémica. Luego fluyó para concentrarse dentro del adorno de hueso en su pecho. Ahora había un vórtice de energía en su pecho, succionando la inundación de azul y luego pasando la energía a los 4 adornos. El poder totémico rojo fluía a través de sus vasos sanguíneos, huesos, músculos y cada fibra de su ser. Se enfrentó a la escarcha, que estaba haciendo todo lo posible para atravesar el cuerpo. Tomando prestada esta fuente de poder, Xiao Xuan sobrevivió. Afuera, se produjo un enfrentamiento entre 2 fuerzas poderosas. Dentro de su cuerpo, sangre fresca y rugiente surgía, luchando también su propia batalla. La bestia rey solo había apuntado a Xiao Xuan. Ignoró a todos los demás. Por eso Xiao Xuan soportó el peso del ataque. Algunas corrientes de aire residuales se extendieron y lanzaron a la multitud por el aire. Las tierras parecían temblar como si el suelo no pudiera soportar esto por más tiempo. En medio de la tormenta helada, mientras el gigante de fuego podría parpadear de vez en cuando, se fusionaría rápidamente para enfrentarse a la bestia una vez más. Una lluvia de hielo cayó en el suelo alrededor de Xiao Xuan, emitiendo un crujido agudo. Xiao Xuan ya estaba empapado en sudor. No sabía cuánto tiempo podría luchar contra esto, pero el hecho de que todavía estuviera vivo ya era una cosa afortunada. Solo que este ataque fue demasiado repentino. Se preguntó si el resto se había escapado a tiempo. Cualquiera que estuviera dentro del rango de ataque podría sufrir. Xiao Xuan no tenía tiempo para preocuparse por el resto. Todo lo que tenía que hacer era bloquear los ataques de esta bestia. Si no podía, la otra opción era derrumbarse muerto. ¡Swish! La ventisca se detuvo abruptamente. Los vientos blancos que bloqueaban su visión desaparecieron. El gigante de fuego, parpadeando en el viento, de repente ardía limpio y brillante. La bestia rey cerró ligeramente sus fauces. Sus ojos helados brillaban con confusión. Sus pupilas se dilataron ligeramente, mirando lentamente a su alrededor.
No debe haber adivinado que esta persona podía sobrevivir a esto. La gruesa capa de nieve en el suelo había desaparecido. Xiao Xuan entró en pánico cuando no pudo ver a nadie a su alrededor, pero no podía vacilar en un momento crítico como este. Suprimiendo sus emociones, miró fijamente a la bestia. ¿Iba a desatar otra explosión? ¿O la bestia decidiría barrerlo con su cola, resolviendo esto de una vez por todas? Si eso sucediera, Xiao Xuan estaría indefenso, aunque estaba mucho más familiarizado con el control de los poderes del adorno de hueso, no era lo suficientemente ágil después de soportar tal ataque. Sería inútil. Lo que le dio algo de consuelo a Xiao Xuan fue que los ataques previos de la bestia no fueron realmente por ira, fueron por curiosidad para advertirlos. En comparación con el ataque en la cueva, esta vez fue más pacífico. Uf. La bestia blanca cerró la boca, exhalando niebla blanca por sus fosas nasales. Levantó la cabeza y se inclinó ligeramente hacia atrás. Extendió más su torso fuera del suelo. Era mucho más alto ahora. Las llamas alrededor de Xiao Xuan se calmaron lentamente a medida que el gigante de fuego se desvanecía. Había brasas en la superficie de su piel. Ese movimiento había consumido mucha de su energía debido a su explosividad, que requería una poderosa oleada en un instante. No podía mantenerlo por mucho tiempo. Por ahora, todo lo que podía hacer era observar la respuesta de la bestia. La bestia miró fijamente a Xiao Xuan. Luego, forzó su cola, inicialmente bajo tierra, a través de la capa de hielo, hasta la superficie. El corazón de Xiao Xuan se hundió. ¿La bestia había decidido luchar de verdad ahora? Thump. La cola aterrizó pesadamente en el suelo. Las tierras temblaron con fuerza, mientras el ensordecedor golpe resonaba por las tierras blancas. En la cueva del zorro, el jefe del zorro había estado escuchando afuera de su coche después de recibir informes. Había oído el ataque de la bestia hace un momento. Era muy débil, pero definitivamente era un signo de ataque. Estaba encantado. Las 3 tribus habían viajado en esa dirección. Esto significaba que habían encontrado a la bestia. Se lo merecen. Espero que la bestia se los coma a todos. Cuando escuchó más sonidos, se emocionó más. Volvió a entrar en la cueva. Toma el control de la cueva de cuernos ardientes. No pueden volver. Si lo hacen, échalos. Debe haber muy pocos de ellos después de encontrarse con la bestia. Por otro lado, Xiao Xuan observó cómo la bestia golpeaba su cola en el suelo varias veces. Luego rugió, esta vez no tan cerca del rostro de Xiao Xuan. Sobrevivió con éxito a la segunda explosión helada. Xiao Xuan estaba exhausto. No sobreviviría a una tercera explosión de la misma escala. ¿Pero qué estaba tratando de hacer esta bestia? La mirada en sus ojos no era asesina. Más bien, una amenaza. ¿Los estaba ahuyentando? ¿Una advertencia? No te preocupes. Nos iremos inmediatamente. Después de una pausa, Xiao Xuan dijo de nuevo. No volveremos más. Xiao Xuan no estaba seguro de si la bestia lo entendía, pero cuando terminó, la bestia dejó de golpear su cola. Crackle. Se podían oír sonidos débiles a su alrededor, a cierta distancia del radio del ataque de la bestia. Aunque una capa de nieve había desaparecido, todavía había una capa de medio metro de espesor en el suelo. Un pilar de cristal rojo salió de la nieve, dividiéndose en varias ramas como coral. Las flores de sal estaban floreciendo. No se sabe si por el clima o la capa de nieve, las flores de sal estaban floreciendo, ramificándose cada vez más. Ya no parecían flores en flor, más bien árboles de sal creciendo en las salinas. Cuando las flores de sal irrumpieron en la nieve, la bestia ignoró a Xiao Xuan y se arrastró hacia las flores de sal. Bajó la cabeza para morder una, sacándola del suelo. Luego levantó la cabeza para tragársela de un solo bocado. Se escucharon crujidos que sonaban a romper vidrio y hielo a la vez. Crunch, crunch, crackle. El sonido del vidrio masticado era muy claro. Algunos de los pedazos cayeron al suelo. Después de que la bestia se tragó las flores de sal, también se comió las migajas que estaban en el suelo. Los ojos de Xiao Xuan se abrieron de par en par. Esta bestia era herbívora. Más específicamente comía sal. Esta sal era venenosa para los humanos. Para la bestia era una comida deliciosa.
Por eso, esta bestia no estaba extremadamente furiosa con ellos por tomar la sal en las cuevas de sal. Para ella, las minas de sal no eran atractivas. Xiao Xuan no la había visto comer sal en las minas. Sin embargo, la sal mortal aquí era su comida. En cuanto al resto, probablemente no le importaba mucho. Ignoraba todo lo demás, al igual que el gusano de piedra rey. Mientras los seres en su agujero no le hicieran daño directamente, simplemente los ignoraría a todos. Solo seres insignificantes. Después de masticar las flores de sal y luego todas las migajas, la bestia se giró para irse. Ocasionalmente, empujó la gruesa capa de nieve con su hocico, como si estuviera oliendo comida. Antes de irse, la bestia rugió a Xiao Xuan una vez más y golpeó su cola varias veces más. Xiao Xuan usó lo último de su fuerza para mantenerse con vida. Solo sobrevivió porque la bestia había rugido desde lejos. Si hubiera estado más cerca, Xiao Xuan habría muerto. Nos vamos inmediatamente, Gritó Xiao Xuan. Cuando la bestia se fue, movió sus músculos rígidos. Sus huesos se sentían oxidados, crujiendo en sus articulaciones. Cada movimiento era difícil. Polvo blanco fluía de su puño. Había absorbido toda la energía del cristal de fuego. No había fuerza en sus piernas. Quería dar un paso, pero perdió el equilibrio y se cayó. Jefe, ¿dónde están todos? Gritó Xiao Xuan. ¿Hay alguien ahí? No escuchó respuesta. Después de un tiempo, mientras Xiao Xuan luchaba por levantarse, escuchó una voz amortiguada. Era Duo Kang. Duo Kang salió de la nieve, todavía conmocionado. No se sacudió la nieve de encima y miró a Xiao Xuan conmocionado. ¿Xiao Xuan? Duo Kang dijo con incredulidad. Soy yo. Xiao Xuan seguía sentado en el frío suelo. ¿Sigues vivo? Sí, sigo vivo. ¿El rey? ¿Bestia? Se fue. ¿Se fue? ¡Qué bueno, qué bueno! Duo Kang tropezó y se cayó. Se cumbó de espaldas en el suelo y respiró hondo varias veces. Era la euforia de sobrevivir a un desastre. No hizo más preguntas. Dándose la vuelta, se levantó para buscar a los demás. Capítulo 474. Regreso seguro. Toda la nieve alrededor de Xiao Xuan había sido arrancada, por lo que estaba sentado directamente sobre la sal. Había líneas en el suelo, todas apuntando hacia afuera. En cuanto al resto, muchos fueron lanzados al aire como Duo Kang. Algunos se escondieron directamente dentro de la capa de nieve, solo para salir más tarde. El recordatorio de Xiao Xuan les había dado justo el tiempo suficiente. Mientras la mayoría fueron lanzados al aire y sufrieron lesiones, no muchos resultaron gravemente heridos. Duo Kang y Lu se levantaron lentamente. Más gente se acercó desde lejos. Algunos fueron arrastrados de la nieve. Los guerreros inconscientes fueron arrastrados de la nieve, ya que podían congelarse hasta morir si los dejaban dentro por mucho tiempo. Zheng Luo se enfrentó al mayor impacto porque se había dado la vuelta para buscar a Xiao Xuan. Sin embargo, también fue uno de los más fuertes y la mayor parte de la fuerza había sido bloqueada por Xiao Xuan. Aunque había quedado inconsciente después de ser lanzado al aire, seguía siendo una buena noticia que estuviera vivo. Tenían que llevarlo. Continuaron buscando hombres inconscientes, también llevando los cuerpos de los muertos de las batallas anteriores. Xiao Xuan les ayudó a encontrar cuerpos enterrados usando su visión especial para mirar dentro de la nieve. Los individuos gravemente heridos e inconscientes fueron llevados por los que estaban lo suficientemente bien para caminar. Se apresuraron en su viaje. Xiao Xuan les dijo que la bestia rey solo quería echarlos. Si hubiera querido matar, lo habría hecho. Aunque Xiao Xuan solo describió brevemente lo que sucedió, la gente de Taige y Mountain Wind no se atrevió a subestimar al joven anciano de la tribu Flaming Horn. Podían sentir la oleada de poder que los lanzó al aire. Los Flaming Horns eran más fuertes de lo que pensaban. Claro, Xiao Xuan, dijiste que la bestia rey comía flores de sal. Y eso me recuerda a algo. Una bestia que vive alrededor de las salinas y come flores de sal, podría ser la legendaria bestia de sal de la que hablan los Chilu, dijo Zheng Luo. Duo Kang lo llevaba a cuestas. Bestia de sal, todos lo pensaron. No podían recordar el tótem de la tribu Chilu. No habían conocido a los Chilu en un tiempo.
desde que los lagos de sal de los Chilu fueron conquistados y se asimilaron a las ciudades. Apenas había miembros de la tribu Chilu en el bosque. Recuerdo que su tótem es algo con espinas, no una serpiente, dijo un guerrero de Mountain Wind. No espinas, es hielo que crece en su cabeza. ¿Recuerdas cómo se veía la bestia rey antes de la explosión? Recordó Zhenglo. Ahora que lo pienso, parece familiar. Debido a la correlación inmediata con una serpiente, no conectaron los puntos. ¿No fue el avistamiento más temprano de la bestia de sal de la tribu Chilu cerca de sus lagos de sal? Después de eso, la gente de Chilu descubrió la sal y vivió alrededor de los lagos de sal. Ahora, ya no hay mucha sal en sus lagos, por lo que los aristócratas no están interesados. Empezaron a buscar otras fuentes. Dijo el jefe de Tai. Pero la bestia de sal nunca volvió a aparecer en el lago de sal de Chilu. En cambio, se encontraron rocas de sal de primera calidad en las minas de sal aquí. ¿Por qué la gente que descubrió por primera vez estas minas recorrió las salinas de la muerte entonces? ¿Un lugar donde tanta gente había muerto? No eran Chilu, no podían distinguir los grados de sal tan bien. No debería haber habido nada atractivo para que corrieran aquí. ¿O el tipo estaba en una misión suicida? Dijo Zhenglo con incredulidad. No importaba cuál fuera la verdad. Habían pasado siglos, nadie sabía la verdad, y no podían preguntarle a la bestia. No importa qué, no podemos volver a las minas de sal, suspiró el jefe de Mountain Wind. Si hubiera sabido que había una bestia rey allí, nunca hubiera ido. Había sido una experiencia traumática para el jefe de Taige. Apenas habían sobrevivido a este desastre. Nunca volverían a venir aquí. No era como si no pudieran sobrevivir sin las minas de sal. En general, es genial estar vivo. Es genial estar vivo. Tener tantos supervivientes ya era lo más afortunado del mundo. Los cristales de fuego y la sal eran secundarios. Solo una cosa era lo más importante para estas tribus: la supervivencia. Olvidé. La gente de Fox y Shen, ¿aún están en las minas de sal? Preguntó Duo Khan. La bestia rey ya les había advertido una vez. Si descubriera más humanos, ¿se enfadaría? O incluso si les advirtiera, como acaba de pasar, no había un segundo Shaoxuan para protegerlos. Después de que regresemos, observen los movimientos de las dos tribus. Si encontramos que han regresado, cuando el clima mejore, vamos a la guerra, dijo el jefe de Mountain Wind. Hablando de clima, el alivio de sobrevivir al desastre se desvaneció. No estoy seguro de cómo le está yendo a la tribu con este clima. Fue un fenómeno extremo que nadie había visto en siglos, quizás milenios. Nadie podía relajarse realmente. En las salinas, todavía estaba bien mientras viajaban por las huellas de la bestia. Muchas veces no podían evitar caminar a través de la nieve. Sin embargo, su estado de ánimo definitivamente mejoró desde que iban a casa. En el momento en que salieron de las salinas, todos miraron hacia arriba y rugieron a los cielos. Habían sobrevivido a la bestia rey. Ahora iban a dejar el lugar al que su tribu había viajado durante siglos. De verdad, tal vez nunca regresen en su vida. Los guardias de la mina de sal eran nostálgicos de este lugar. Este trabajo se transmitía de generación en generación. Conocían más sobre las minas que nadie. Guach había asumido este trabajo de su padre. Era el camino que tomaron sus antepasados, el trabajo que habían hecho. Sin embargo, cuando recordaba a la bestia, no podía hacer mucho. Desahogaron sus emociones a través de gritos y alaridos que sacudieron la nieve de las ramas de los árboles. Lo que antes era un bosque, ahora estaba cubierto de nieve. Sin embargo, no había tanta nieve aquí. En las tierras saladas, la nieve tenía 10 metros de altura. Afuera, solo llegaba hasta los hombros. A veces, todavía desaparecían en la nieve cuando accidentalmente pisaban un área hundida. Hemos pasado las salinas. No hay nada que temer aquí. Zhengluo le dijo a Duo Khan que lo bajara. Luego instruyó a los guerreros que cortaran árboles para hacer estiramientos. Esto era más conveniente para todos. Los miembros gravemente heridos también estaban más cómodos en camillas. Los Flaminghornes eran fuertes. 4 personas podían transportar 10 en una camilla. Mientras distribuían a los heridos, Zhengluo también fue colocado en una camilla simple. Se quedó mirando el parche blanco en silencio. Parecía como si el bosque hubiera estado cubierto con una gruesa manta de algodón. Al menos había mucha menos nieve aquí.
Quizás también porque las hojas eran densas. Solo tenían que estar alertas de otras bestias. Algunas bestias estaban hibernando. Algunos todavía deambulaban, hambrientos de comida. No solo los humanos, ni siquiera los animales estaban acostumbrados a este clima. Al regresar, vieron muchos cadáveres en la nieve. También había animales comiendo a los muertos, crujiendo al masticar. Incluso la carne estaba congelada. Cuando encontraron un lugar para descansar y cocinar gachas, algunos animales más valientes querían acercarse porque hacía calor. Sin embargo, había demasiada gente alrededor. Varias pequeñas criaturas parecidas a ardillas saltaron hacia el fuego, permaneciendo cerca para mantenerse calientes. Los miembros de la tribu no comían animales tan pequeños, por lo que los ignoraron. Estos animales tuvieron mucha suerte de poder quedarse. Los guerreros con heridas leves cazaron varios animales salvajes y 2 bestias temibles, asando carne sobre el fuego y distribuyéndola a todos. Todos saborearon cada bocado después de sufrir en el frío durante tantos días. Xiaoshuan, ¿cuándo cambiará el clima? Preguntó Zheng Luo. Mañana por la mañana. Este fue el resultado de su lectura de adivinación. Pero cambiar a qué, no podía decirlo. No descansaremos esta noche. Seguiremos viajando, Decidió Zheng Luo. Los 2 jefes no objetaron. En este punto, todo lo que sabían era que estar con los Flaming Horns era mejor que tomar su propia decisión. Apurarse durante la noche no fue fácil. Había muchos peligros en el bosque y también tenían que escalar colinas. Un paso en falso y podían morir. Xiaoshuan se había recuperado mucho. En este punto los cristales brillantes tampoco eran muy útiles. Caminó al frente con Huacha y su esposa. Habían estado aquí muchas veces, por lo que estaban familiarizados. Ocasionalmente Xiaoshuan hacía preguntas para confirmar su dirección. Al segundo día, el cielo se iluminó y comenzó a nevar de nuevo. Los vientos eran lo suficientemente fuertes como para arrastrar a una persona. Al menos hemos pasado la colina más peligrosa. Suspiró Huacha. Después de liderar durante una noche, otra persona se hizo cargo de despejar el camino para que Xiaoshuan pudiera descansar. Los cielos estaban oscuros, más oscuros que cuando estaban en las minas de sal. Los cielos se parecían a una tarde perpetua, oscura y sombría. Pasaron 2 días más. Finalmente llegaron a un territorio familiar. No estaban lejos de las tribus ahora. La gente de Mountain Wind se había ido un día antes, tomando otro camino. Muchas gracias a todos por este tiempo. Si necesitas ayuda, solo pregúntanos. Dijo el jefe de Taige cuando se separaron de los Flaming Horns. Sin los Flaming Horns. Ni siquiera estaba seguro de si 10 de cada 1000 de sus hombres regresarían vivos. Zheng Luo se retorció las manos, pero no habló. Todavía lo llevaban en una camilla. ¡Hay un camino adelante! Gritaron los guerreros al frente. Se había despejado un camino en medio de la espesa nieve. Ya no tenían que hacerlo ellos mismos. Lo hizo la tribu, y hay comida. Huacha bajó una bolsa atada a un poste de madera junto al camino. Aunque la carne seca que contenía ya estaba congelada, parecía recién hecha. Es bueno estar en casa. Esto es lo que todos pensaron. Después de caminar un rato, vieron el equipo de patrulla, cada uno con una espesa piel. También tenían la cara cubierta. Solo sus ojos asomaban por la tela. Cuando vieron al grupo, el equipo de patrulla gritó y vitoreó con entusiasmo. Enviamos un equipo aquí todos los días para despejar el camino, dijo el guardia de la patrulla. Después de contar el número de personas, los guardias se sintieron más aliviados. Esto era mucho mejor de lo que habían imaginado. Todos estaban mentalmente preparados para lo peor, pero tantos regresaron. Jefe, ¿cómo está la situación en las minas de sal? Preguntó la patrulla. Hablaremos de eso más tarde. Los guardias no hicieron más preguntas. En medio de una capa de nieve de 2 metros de espesor, un camino curvo los llevó al río frente a la tribu. El río estaba congelado, por lo que no era necesario un puente. Todos podían cruzar sobre el hielo. Mucha gente ya se había enterado de su llegada y los recibió en la entrada. También había gente sirviendo sopa caliente de carne. Cuando regresaron, los eventos pasados parecían solo una pesadilla. Finalmente habían despertado. Anciano Xiaoshuan. Alguien se abrió paso entre la multitud. Xiaoshuan se protegió la cara de la nieve que volaba.
Era el cuidador de la casa de los patos. ¿Qué? ¿El pato gordo causó problemas? Preguntó Xiao Xuan. No. Eclosionaron. Los huevos del pato eclosionaron.